Estadística en tiempo de crisis. Guía metodológica virtual bajo el estilo Harvard para la investigación comercial y financiera. Vamos con el formato estándar Harvard. Tenemos una tipografía Arial 12, un interlineado espaciado 1.5, alineación totalmente justificado. Respecto a las páginas, tendrán una numeración en la esquina superior derecha. Respecto a los márgenes, el estándar internacional de 2.54 centímetros, 1 pulgada en los 4 lados. Para que nuestro artículo tenga validez internacional, migramos al formato Harvard. El cambio más importante aquí es que los 4 márgenes de la página deben configurarse exactamente a 2.54 centímetros. La pulcritud visual es el primer filtro de un comité editorial. Estructura y límites de extensión. Vamos a tener los siguientes puntos. 1. Introducción y marco teórico. Máximo una página por sección. 3. El problema. Y 4. Objetivos, en el cual analizaremos un diagnóstico real y metas medibles. Respecto al punto 5, metodología e instrumentos, el enfoque podrá ser cuantitativo y diseñaremos el cuestionario respectivo. Punto número 6, la población y muestra, donde mostraremos los criterios de inclusión y delimitación. Mantenemos la regla de oro, brevedad y precisión. Tienen un límite estricto de una página para introducción y otra para el marco teórico, y es acá donde empezaremos a aplicar las citas bibliográficas para sustentar ya sea el problema comercial o financiero. Núcleo del artículo y cierre. Tenemos el punto 7, el desarrollo, donde hacemos la analítica de datos, el cual es el cuerpo principal. Número 8, las conclusiones, respuestas objetivas vinculadas a los objetivos. Número 9, las recomendaciones, las acciones prácticas basadas en los hallazgos. Número 10, las referencias bibliográficas, el cual están en un listado final obligatorio bajo norma Harvard. El desarrollo y las conclusiones deben estar fuertemente vinculados. Al final del artículo vamos a añadir formalmente esta parte 10, reiteramos, que la lista de referencias. Recuerden, fuente que no esté citada en el texto no puede aparecer en la lista final. El sistema de citación Harvard. El mecanismo es sistema de autor, año entre paréntesis. Por ejemplo, para un autor puede ser Blanchard, 2026 entre paréntesis, o, entre comillas, según Mansilla 2026. Si son 2 autores, puede ser el caso entre paréntesis, Quispe y Velarde 2026, y si son 3 autores o más, usaremos el término it al, Gutiérrez it al, 2026. Harvard no utiliza números ni notas al pie para las fuentes. Si extraen un dato sobre la inflación o la escasez de efectivo en un informe del Banco Central o de un analista, deben colocar inmediatamente entre paréntesis el apellido del autor y el año de publicación. Aprendan bien las reglas del it al para cuando citen reportes con muchos autores. Lista final de referencias Harvard. Respecto a la organización, tenemos un riguroso orden alfabético de la A a la Z por apellido del autor. La estructura para libros, primero apellido, luego inicial, año, título en cursiva, ciudad, editorial. Respecto a la estructura para informes web, apellido, inicial, año, título del informe, disponible en, y colocamos la URL con la cual se ha accedido y la fecha. Al final del documento, la bibliografía se ordena de la A a la Z, reiteramos, no se separa por tipos de fuentes, o sea, no dividiremos libros de páginas web. Todo va en una sola lista alfabética. Presten mucha atención al uso de las cursivas en los títulos y a colocar la fecha exacta en la que consultaron el enlace en Internet. Contexto obligatorio y metodología virtual. Las áreas que manejamos en el caso estadístico son comercial, financiera o el contexto de la crisis boliviana que estamos atravesando este 2026. El enfoque geográfico, vamos a dar prioridad a la ciudad de La Paz y El Alto, acorde a nuestra sede universitaria. La estrategia ante estos conflictos va a ser la aplicación de encuestas virtuales, Google Forms o WhatsApp, debido a la inamovilidad por bloqueos sociales. La estadística cobra valor cuando resuelve problemas del entorno.
Debido a la coyuntura, reiteramos, de los bloqueos y conflictos en La Paz y el Alto, los equipos priorizarán el levantamiento de datos mediante encuestas virtuales, esto para garantizar la seguridad y continuidad del estudio. Temas sugeridos, tenemos ejes planteados, por ejemplo, para el comercial y consumo pueden considerar canales virtuales de compra ante el desabastecimiento en mercados de La Paz, variación de ventas mensuales en tiendas de barrio de El Alto por costos logísticos, cambios en la dieta y sustitución de proteínas ante la inflación de la canasta básica, el uso del WhatsApp y Marketplace para comprar de bienes esenciales en paros, ajuste de menús y supervivencias de restaurantes paseños ante falta de insumos, el contrabando como alternativa de consumo frente a la inflación en El Alto, o también pueden ser las pérdidas comerciales por retrasos de proveedores en pymes alteñas. En el eje comercial analizamos cómo la crisis altera el comportamiento del consumidor y la supervivencia de los negocios locales, utilizando variables estadísticas claras de oferta y demanda. Vamos con el siguiente eje, el eje financiero y operativo. Podemos sugerir algunos temas como ser la capacidad de pago de microcréditos de gremiales en El Alto por paros en ferias, el uso de dólares versus bolivianos en alquileres y bienes raíces en La Paz, la migración hacia cobros por QR ante la escasez de efectivo en cajeros, los mecanismos de refugio financiero tales como el oro, las criptomonedas, la mercadería en familias, la demanda de reprogramación de deudas bancarias en el caso de transportistas de La Paz, restricciones de inventario y sobrecostos en importadoras del Alto. El eje financiero mide variables críticas de liquidez, riesgo y divisas. El objetivo acá es cuantificar el impacto monetario de la crisis en familias gremiales y el sistema de microfinanzas. Finalmente tenemos el eje de servicios e impacto social. Ahí podemos proponer temas como el impacto económico del racionamiento de carburantes en minibuses de La Paz, la percepción ciudadana de la reducción de rutas del Pumacatari por falta de diésel, la viabilidad y adopción del teletrabajo en empresas de La Paz por conflictos, el impacto de la escasez de diésel en el recojo de la basura municipal, el uso de telemedicina ante desabastecimiento de insumos médicos en farmacias, la percepción de universitarios sobre el retorno forzado a clases virtuales y la intención de migración o cambio de rubro informal en jóvenes paseños. Cesamos entonces las opciones temáticas con las crisis de servicios y logística. Estos nos van a permitir cruzar el desabastecimiento de energía, carburantes, con la calidad de vida y el transporte en la sede de gobierno principalmente. Roles de liderazgo o cargos dentro del grupo de investigación. Tenemos el IP, investigador principal, el cual diseña el perfil base, garantiza el hilo conductor, edita el documento final bajo norma Harvard. Tenemos el encargado metodológico, EM, el cual va a velar por la estructura del diseño científico, controla el calendario y la validez de las citas bibliográficas. Rol del ETC, el encargado de trabajo de campo. Él mismo diseña, diagrama y distribuye el formulario digital. Hará una prueba piloto virtual de 10 encuestas, validando la redacción de entre 15 a 20 preguntas. El levantamiento definitivo oscilará entre 40 a 80 encuestas recolectadas con datos limpios. Tenemos para terminar al gestor de datos. Este rol es muy importante. Él mismo va a plantear un cuadro estructurado y un gráfico limpio por pregunta. Nos va a generar un análisis univariante, puede ser con distribución de frecuencias y porcentajes. También nos va a generar un análisis bivariante a través de tablas cruzadas para identificar relaciones lógicas, no olvidándose de poder utilizar intervalos de confianza e inclusive pruebas de hipótesis. Este gestor de datos transforma las respuestas virtuales en ciencia estadística. Cada pregunta del formulario debe contar con su cuadro y gráfico. Además, reiteramos, hará el cruce de variables clave para hallar patrones en el contexto paseño o alteño. El entregable final y evaluación. El documento consiste en un artículo completo en formato Word o PDF bajo el formato Harvard. Será respaldado con una defensa, la cual puede ser una exposición en vivo o video corto entre 3 a 5 minutos. El criterio clave para la evaluación va a ser el dominio técnico y solidez de los datos estadísticos aplicados a la problemática comercial o financiera elegida. Entonces, resumiendo, el proceso cierra con la entrega del documento.
exposición o un video resumen de máximo 5 minutos y evaluaremos la capacidad de síntesis, la defensa de sus datos y la correcta aplicación del formato Harvard en todo el informe. Esperemos les vaya bien a todos nuestros participantes y muchas gracias por su atención.